1110 AM, Radio para Todos. Y al siguiente espacio es un programa pagado. Mauricio Brogante, la gerente y empleados no se responsabilizan por las expresiones y las ofertas o productos presentados. A continuación presentamos Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con España, con su anfitrión, José Nieves. Adelante. Buenos días a todos desde la provincia de Ultramar Española de Puerto Rico. Bienvenidos a MRE al Día, programa oficial del Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con España, MRE. Les habla José Rafael Nieves Seize, presidente del movimiento. Estamos en marzo y hablaremos sobre datos históricos en marzo y de la política actual, de lo que está sucediendo en Puerto Rico. Vamos a comenzar, como dije en el programa pasado, que iba a hablar sobre la ley Jones y la imposición de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, el 2 de marzo de 1917. Luego de la invasión de 1898, en el 1900, Estados Unidos nos impuso la ley Foraker, en la cual la autonomía que habíamos ganado con España, la perdimos por completo, y nos convertimos por primera vez en nuestra historia en colonia. En este caso de los Estados Unidos. ¿Por qué la primera vez? Porque Puerto Rico nunca fue colonia de España. Esto yo lo he dicho en el pasado, lo digo ahora y lo repetiré en el futuro. Puerto Rico fue parte de los virreinatos. Parte del virreinato de Santo Domingo de 1508 a 1535, de 1535 a 1809, parte del virreinato de la Nueva España, lo que es hoy México, y el 22 de enero de 1809 nos convertimos en provincia de ultramar, cuando España nos dio la estadidad, nos dio la igualdad política, que hoy, 30 de marzo de 2019, no tenemos con los Estados Unidos. Voy a hablar hoy sobre esos datos históricos y quiero dejar claro para el público que el MRE no es antiamericano, pero la historia tiene que saberse. La historia que nos ocultaron en la escuela y la que enseñan a medias, la que tergiversan, por lo tanto se convierte en mentira. Luego de la ley Jones en el 1900, pasaron 17 años y llegó ese 2 de marzo de 1917. La ley Foraker proveía a los puertorriqueños solo un mecanismo de voto, que era votar por la Cámara de Delegados. Una Cámara de Delegados electa por el pueblo de Puerto Rico, una Cámara de Delegados que no tenía prácticamente poder alguno, pero era lo que había. Esa Cámara de Delegados, electa por el pueblo de Puerto Rico, votó en contra de la imposición de la ciudadanía estadounidense. El mismo José Celso Barbosa dijo que si esa ciudadanía estadounidense o ciudadanía americana, y cuando digo americana me refiero a estadounidense, porque todos sabemos que desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego somos americanos. Barbosa dijo que esa ciudadanía americana tendría que venir con igualdad política, que si no, no la quería. Si no, no la quería. Sin embargo, fue el Congreso de los Estados Unidos que aprobó la ley Jones, imponiéndonos la ciudadanía estadounidense, y la Cámara de Delegados, repito, electa por el pueblo de Puerto Rico, la rechazó unánimemente. Sin embargo, nos impusieron la ley Jones de todas maneras, que da la casualidad que coincidió con la Primera Guerra Mundial, en la cual llegaron a enviar soldados puertorriqueños a pelear una guerra que en realidad no nos tocaba. Luego de 1917, de esa imposición, eso fue parte del sistema de americanización que ellos estaban imponiendo en el sistema de educación de Puerto Rico, que sigue vigente hoy en día, lamentablemente, bajo las administraciones locales. Los gobernadores puertorriqueños, los partidos, el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista, ninguno hizo nada por eliminar ese sistema de americanización, ese sistema de despuertorriqueñización, de desespañolización,
Quisieron hacer todo lo español pasado y crearon una confusión que existe hoy en día. Tenemos una confusión de identidad de pueblo. El puertorriqueño tiene una confusión de identidad de pueblo porque debido al sistema de asimilación, el sistema de americanización que trata de hacernos sentir estadounidenses, lo mezclan con el antiespañolismo y el hacernos sentir boricuas, como si fuéramos taínos. Y repito, no hay nada malo en decir soy boricua, pero puertorriqueño va primero. Y siempre tomo el ejemplo de los mexicanos, que están bien orgullosos, dicen ellos, de ser aztecas y esas cosas. Algo que no son, pero ellos están orgullosos de ser aztecas, pero descendientes de ellos. Pero tú le preguntas a un mexicano qué es y te dice mexicano, no te dice soy azteca. Igual aquí, cuando nos pregunten a nosotros qué somos, tenemos que decir somos puertorriqueños. ¿Que puertorriqueños somos boricuas? Sí. Pero no como en el día de hoy, que nos hacen pensar que ser boricua y ser puertorriqueño es lo mismo. Y no es lo mismo. Los boricuas eran los taínos. Los puertorriqueños somos nosotros, los que nacimos desde 1508 hasta hoy en día. Y seguiremos naciendo en el futuro. Esa es la diferencia. La ley Jones, esa ciudadanía estadounidense, es la que ha creado, aparte del sistema de educación, esa confusión. Porque hay gente que se ríe cuando yo le digo, somos españoles. Y se ríen. Y yo le digo, pero ven acá, es que nosotros éramos y somos españoles por herencia, por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que de generación en generación recibimos esa ciudadanía, esa nacionalidad. No es un pedazo de papel, como es la ley Jones. La ciudadanía estadounidense de nosotros es una ley impuesta, no es por herencia. No es porque somos anglosajones y descendientes de los que llegaron de Inglaterra y de otros lugares de Europa y se establecieron en los Estados Unidos a principios de la colonización de las 13 colonias, que había muchos alemanes también. No es lo mismo. Y traigo el tema porque la ciudadanía americana que nosotros tenemos es por la ley Jones, es por una ley. La ciudadanía española que nosotros teníamos era por constitución, por la constitución. Por eso es que decimos que tenemos una ciudadanía de segunda clase. Por eso es que el Congreso tiene el poder de eliminar la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños cuando ellos quieran. Porque la Constitución de Estados Unidos, nuestra ciudadanía no es constitucional, es por ley. No es la misma de los 50 estados. Y esa es la realidad. Hoy en día somos ciudadanos estadounidenses. Esa es la realidad de puertorriqueños. Pero eso no es lo que somos. Por eso tenemos como una de nuestras prioridades es adquirir la nacionalidad española. Y en eso el movimiento de reunificación de Puerto Rico con España, en su momento, vamos a comenzar a recoger firmas nuevamente, ¿no? Porque nosotros recogimos firmas en el pasado, pero esas estaban dirigidas al expresidente Mariano Rajoy y ya no es el presidente de España, por lo tanto hay que comenzar de cero. Pero lo vamos a hacer pronto, luego que pasen estas elecciones en España, a ver quién va a ser el próximo presidente. Vamos a comenzar, ese es nuestro primer paso hacia la reunificación. Que todos los puertorriqueños que demostremos que teníamos un ancestro en 1898, un bisabuelo, tatarabuelo, en el caso mío mi abuelo, que nació en 1895 y era ciudadano español por nacimiento y por la Constitución, no por una ley como hoy en día con la ciudadanía estadounidense. Nosotros recuperemos nuestra nacionalidad, la que nos fue robada por la invasión. Eso es lo que somos. Recuerden que ser puertorriqueño es ser español. Esa es la realidad. Ser boricua es ser español. Ser puertorriqueño es ser español. Y estuvimos siempre orgullosos de eso. Por eso defendimos a la madre patria siempre. Por eso nunca nos independizamos. Pregúntense, ¿por qué nunca nos independizamos?
Porque éramos pro-españoles, estábamos orgullosos de ser españoles, estábamos contentos de estar con España y tenemos la autonomía que no tenían las demás provincias en la península ni en Canarias, ni la autonomía que tuvo el Estado Libre Asociado en su mejor momento. Puerto Rico era parte integral de España. Hoy somos una posesión, un territorio no incorporado, que no es parte de la nación de los Estados Unidos. Y esa es la verdad. Luego de la imposición de la ciudadanía estadounidense en 1917, luego vino la ley 600 en el 1952, que fue la que el Congreso nos dio permiso de que hiciéramos una constitución que ellos estuvieran de acuerdo con lo que nosotros planteáramos allí. Y por eso, cuando aquí el pueblo votó en la ley, por la ley 600 en 1950, para tener nuestra constitución, para elegir la asamblea que iba a estar a cargo, la asamblea constituyente que iba a estar a cargo de redactar esa constitución, luego de aprobarla, pensando que se terminaba con el régimen colonial, porque el pueblo pensó que se terminaba la colonia. La gente creyó en Muñoz Marín y que el Estado Libre Asociado era algo de verdad, era algo serio. Resultó no ser así. Y en el 2016 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos volvió a dictaminar que somos un territorio no incorporado. La gente que cree en el Estado Libre Asociado, miren, no existe. El Estado Libre Asociado es el nombre jurídico de Puerto Rico. Pero busquen dónde está el pacto. Busquen dónde está ese pacto firmado. Los pactos se firman, no son de la boca para afuera. No existe, porque no hay ningún pacto. La ley Jones de 1917, y eso lo dijo don Pedro Albizu Campos en 1950, seguía vigente. Seguía vigente. Lo tildaron de loco, lo tildaron de muchas cosas, y el tiempo le dio la razón. Y por eso en el 2012 el 54% de los puertorriqueños rechazamos el estatus actual. Llámale colonia, Estado Libre Asociado, territorio no incorporado, da lo mismo. Aquí nosotros no mandamos, nosotros nos mandan. No tenemos igualdad, solo nos mandan, nos imponen cosas. Y eso tiene que cambiar. Y por eso, el pueblo votar en contra del estatus actual y la estadidad tener un apoyo, sea el 45% plural, o sea el 61% si no se cuentan las papeletas en blanco, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico dictaminó que antes del plebiscito del 2012 que los votos en blanco no cuentan. Si nos dejamos llevar por la ley, que muchos dicen que hay que respetar las leyes, pues yo le digo a esa gente, pues si hay que respetar las leyes, respeten eso. Pero lo más importante es que el 54% rechazó el estatus actual. Y Estados Unidos no se quiere mover. No se quiere mover. Esa es la realidad que vivimos hoy en día. La ley de relaciones federales no eliminó la ley Jones en cuanto a la soberanía. La soberanía de Puerto Rico la tiene el Congreso de los Estados Unidos. Ellos son los que mandan. Pero una cosa es que nos manden y otra cosa es que nosotros dejemos que ellos hagan lo que lo dé la gana y nos ignoren sin protestar en la calle, que respeten el resultado de ese plebiscito. Que el 54% no quiere el estatus actual. Un plebiscito, una votación democrática. ¿Sí? Porque si ahora tienen un revolú con Venezuela por lo de las elecciones, porque si la oposición no fue y qué sé yo, entonces aplíquenlo aquí. El pueblo votó en contra del estatus actual y Estados Unidos, el gobierno, no obedeció el mandato del pueblo, porque ellos se lavan las manos diciendo que ellos que ese plebiscito, que ellos no se comprometieron. Es que nunca se comprometen. La invasión fue una imposición. La ley fuera de 1900 fue una imposición.
La ley Jones del 17 fue una imposición. La ley de relaciones federales fue prácticamente como ellos quisieron. Ustedes pueden hacer una constitución, pero tiene que ser como a nosotros nos guste. Y por eso, cuando redactaron la constitución del Estado Libre Asociado y la enviaron al Congreso, la picotearon. Eliminaron un par de puntos como el derecho a trabajo. Que todo el mundo tuviera trabajo, que hubiese salud. Lo eliminaron. Y miren cómo son las cosas. La eliminaron. Y el 25 de julio de 1952, sin el pueblo de Puerto Rico haber votado si estaba a favor de esa eliminación, el mismo día de la invasión, para taparla, para borrarla de la historia, 54 años después de la invasión, fundaron el llamado Estado Libre Asociado. Y no fue hasta 3 meses después, 3 meses y medio después, en las elecciones de 1952, que el pueblo refrendó lo que nos habían picoteado. Que ya daba lo mismo porque ya estaba fundando el Estado Libre Asociado. Es para que vean cómo engañaban al pueblo y nos siguen engañando. Y esa es la verdad. Yo le digo a la gente, miren, esto que yo estoy diciendo aquí, si usted no me cree, yo lo reto a que investigue. No critique sin saber, no sea fanático. No sea fanático a esos grupos que lo que hacen es atacar e insultar y hablarle malo a uno y faltarle respeto. Y yo por lo general, como presidente del Movimiento de Unificación con España, me controlo. Pero si tengo que decirle 2 o 3 algunos, se lo digo ya. Yo no estoy aquí pendiente a puestos políticos. Yo lo que estoy pendiente es a descolonizar y reunificar a Puerto Rico con la madre patria. Esa es mi misión. Esa es la misión del MRE. A mí no me interesa ser gobernador. A mí no me interesa ser alcalde. A mí lo que me interesa es que Puerto Rico se descolonice y terminemos con esta angustia de 120 años y los que pues todavía faltan. No podemos quedarnos inmóviles. No podemos repetir los errores del pasado. Por eso es que tenemos que conocer la historia. Porque el que no conoce la historia repite los errores del pasado. Y eso es lo que estamos haciendo. Esa es la verdad. Ahora mismo tenemos un comisionado residente, una comisionada residente en el Congreso. Tiene voz, pero no tiene voto. ¿Eso es digno? No, eso es indigno. ¿Cómo criticamos otros países cuando no miramos el nuestro? Miren cómo estamos. Quebrados. Y uno mira hacia el futuro y no ve la luz al final del túnel. Tenemos que descolonizar a Puerto Rico. Necesitamos un estatus que tengamos los poderes para poder atraer la inversión extranjera, desarrollar la puertorriqueña y echar a Puerto Rico hacia adelante. Pero en el estatus actual no es posible porque no nos dejan. No nos dejan. El Congreso de los Estados Unidos no nos dejan. Porque aquí el problema es que muchos critican. Entonces se queda todo en la política chiquita. Que si la culpa es del Partido Popular Democrático. Que si la culpa es del Partido Nuevo Progresista. Cada cual se echan la culpa a los dos. Y los dos son culpables. Los dos son lo mismo. Son lo mismo. Y eso es lo que tienen que entender. Ahora voy a hablar de otro dato histórico, que ha sido el acto barbárico más grande de nuestra historia. La masacre de Ponce del 21 de marzo de 1937. El 21 de marzo de 1937, un domingo de Ramos, el Partido Nacionalista de don Pedro Albizu Campos, un partido hispanista, defensor de la puertorriqueñidad, defensor de la españolidad del puertorriqueño, orgulloso de nuestro pasado, pidió permiso para hacer una marcha de los cadetes de la República en Ponce.
Luego que le dieron el permiso, llega el día y ya que están todos allí, le retiran el permiso a última hora. Ya ellos estando allí dijeron que mira, nosotros vamos a marchar como quiera, pues ya estamos aquí y nosotros tenemos permiso, ¿cómo que no nos quitaron? Una marcha pacífica, los cadetes de la República comenzaron a marchar y el gobernador Blanton Winship, gobernador estadounidense, el general Blanton Winship, ordenó a la policía insular, al coronel Orbeta, a ese lacayo, a que disparara. La policía rodeó a cadetes y al público en general. Había mucho público presente porque en aquella época, y esto no quieren que se sepa mucho, el independentismo en Puerto Rico, la independencia era mayoritaria. La mayoría de los puertorriqueños apoyaban la independencia en esa época. Y por única vez en nuestra historia, cuando la independencia ha sido mayoría, fue bajo la bandera estadounidense. En los primeros 50 años de su dominación, entre 1900 y 1950. La independencia era mayoritaria. Abrieron fuego y mataron 19 personas. Y entre 150 y 200 heridos. La masacre más grande de nuestra historia. En la historia de los puertorriqueños. Los componentes de Palacio se quedaron pequeños al lado de eso. Y con esa masacre destruyeron al independentismo puertorriqueño. Fue el principio de su fin. Porque luego Luis Muñoz Marín, que era independentista y fundó el Partido Popular Democrático, abandonó la independencia y fundó el llamado Estado Libre Asociado que tenemos hoy. No fueron a los taínos hace 500 años, fue a nosotros, a los puertorriqueños, hace 82 años esa masacre. Entonces nos enseñan en la escuela que nos importe más lo que pasó supuestamente hace 500 años a lo que pasó hace 82. Porque tuvieron, aparte de que los mataron, que los asesinaron a sangre fría, también intentaron tergiversar los hechos. Y nos enseñaban en la escuela así. Y que los nacionalistas dispararon primero. Y quiero dejar claro para los compatriotas peninsulares que el nacionalismo acá no es el nacionalismo de allá. Muy una cosa distinta. El nacionalismo de aquí era para proteger nuestra hispanidad, proteger nuestra puertorriqueñidad. El de allá es para romper el país y eso no va para ningún lado. Y no apoyamos eso. Son dos cosas distintas. Porque era defender la asimilación, defender nuestra cultura de la asimilación anglosajona. Allá en España no hay excusa para eso. Aparte que tienen igualdad política. Nosotros no. Porque la gente se le olvida que aquí los primeros 46 años el gobernador era estadounidense, puesto a dedo por el presidente del Estados Unidos que estuviese de turno. Aquí nadie votaba por ellos. Aquí no fue hasta 1948 que el pueblo votó por Luis Muñoz Marín. 50 años después de nosotros haber elegido nuestro primer gobierno autonómico, liderado por Luis Muñoz Rivera. Aquí hubo 50 años de dictadura estadounidense. Dictadura sin disimulo. Ahora hay una dictadura fina, una dictadura federal que se ve por la Junta de Control Fiscal impuesta, porque tampoco votamos por ella. Y esa Junta de Control Fiscal fue impuesta y fue por Obama, no fue por Trump. Porque aquí muchos critican a Trump con razón, pero fue Obama. Obama no fue ningún santito. Obama fue una decepción. Por lo menos para mí fue una decepción. Y yo sé que para muchos también. La masacre de Ponce, el acto barbárico más grande de nuestra historia. Ahí murieron personas inocentes, niños, mujeres, de todo. Hasta hubo varios policías que murieron por el intercambio de fuego entre ellos mismos, porque los nacionalistas no dispararon, no tenían armas. Y eso se demostró después en un juicio. Pues culparon a uno que le pusieron un arma en la mano derecha
y resultó que el hombre era zurdo, era izquierdo. Esa era parte de la tergiversación de la historia. Que el independentismo puertorriqueño hoy en día tiene razón en criticar que nos cambiaron la historia del 1898 para acá. Pero sin embargo aceptan el cambio de historia de 1898 para atrás también. Usted tiene derecho a creer lo que usted quiera, pero es con la verdad. Y decir que Puerto Rico es la colonia de España es una mentira. Nosotros éramos provincia de ultramar y orgullosos españoles. Esa fue, recuerden, 21 de marzo de 1937 en la masacre de Ponce. Y no fueron los españoles, como dicen por ahí, fueron los americanos. Y repito, esto lo estoy dando como un dato histórico. Porque aquí tienen la mala costumbre de que el gobernador ha insultado a Estados Unidos, le ofreció un puño en la boca a Trump y ahora se rajó. Y nadie dice nada. Pero si alguien que no es estadista critica, rápido nos acusan de antiamericano. Y repito, el MRE no es antiamericano. Pero rescatamos nuestra historia. Y la historia tenemos que saberla como fue. Lo bueno, lo regular y lo malo. Todo. Esa es la responsabilidad que tiene el MRE con el pueblo de Puerto Rico. Rescatar nuestra historia, la que nos ocultaron. Rescatar nuestra españolidad. Porque nuestra españolidad vive en el ser puertorriqueño. Nuestra forma de ser. Pero no nos damos cuenta. Pero poco a poco y consistentemente hay puertorriqueños que ya saben la verdad gracias a nuestro trabajo. Por eso la reunificación está ganando apoyo. Poco a poco, pero consistentemente, que es lo importante. Como he dicho yo desde un principio, nosotros caminar sin parar nos llegará lejos. Nos llevará lejos. Es mejor caminar sin parar que correr y caerse. Nosotros vamos caminando, pero sin parar. Y llegará el momento que corramos también. Pero eso todo tiene su momento. El 27 de marzo de 1898 fueron las últimas elecciones celebradas en Puerto Rico como provincia de España. En esas elecciones del 27 de marzo de 1898 no elegimos una comisionada residente como en el 2016 con voz pero sin voto. Elegimos 15 diputados, 15 representantes en las Cortes Constitucionales de España. 15 diputados en Madrid con voz y voto. Se fue la luz un momentito. Sí, déjame poner No te pones, tengo la pista. Sí, me avisa. En breve volvemos. Deme un minutito dos en lo que vuelve la luz a la estación y conectamos en la radio AM. Para que el pueblo nos escuche. También. Sí, me avisa. Nos cortaron la luz para que no nos escucharan. Estamos en el aire, sigue. Volvemos al aire. MRE al día. Pues nos quedamos en que el 27 de marzo de 1898 fueron electos 15 diputados en Madrid. 15 representantes. Recuerden, mi gente, diputados es el equivalente a representantes. Es lo mismo. Tuvimos un representante por Caguas, uno por Humacao, uno por Arecibo, uno por Guayama, uno por Mayagüez, uno por Ponce, otro por Ponce eran dos, uno por Cuamo, dos por San Juan, uno por Quebradilla,
uno por Utuado y 2 más por Mayagüez. 15 diputados, 15 representantes con voz y voto. En 1898, hace 121 años, teníamos ese derecho con España. Representantes con voz y voto en el Congreso español. Hoy en día no lo tenemos con la gran democracia americana. ¿Por qué? Porque España nos aceptó como iguales. El anglosajón no nos va a aceptar como iguales. Nosotros somos hispanos. Nosotros hablamos español. Nuestros ancestros no se dejaron asimilar, a pesar del esfuerzo que hicieron los estadounidenses. No nos dejamos asimilar, porque nuestra cultura es más fuerte que la anglosajona. Nuestra cultura hispana es más rica. Y por eso seguimos hablando español. La voluntad del puertorriqueño de no asimilarse, porque ese es nuestro idioma. Y nuestra cultura no es negociable. Ni en la estadidad eso no es posible. La estadidad es una. Es en inglés. Miren el caso de Hawái. Miren el caso de Nuevo México. En Nuevo México ya nadie habla español, casi nadie. Miren el caso de Luisiana, que se hablaba francés y se perdió. Esa es la realidad. La estadidad es una, en inglés. Punto. Ese es el idioma de los Estados Unidos. Aunque hay estados que no lo tienen como oficial, pero eso es lo que hablan. El gobierno federal es todo en inglés. Por eso nos impusieron el inglés. Y el puertorriqueño dijo, no, mi idioma es el español. Y seguiremos hablando español. Con mucho orgullo. 27 de marzo de 1898. Igualdad política con España. 30 de marzo de 2019. Desigualdad política con los Estados Unidos. Con España, ciudadanía española por la Constitución. 2019. Ciudadanía americana por una ley. No por la Constitución. Esa es la diferencia. Que nos quieren ocultar en la escuela. Los quieren, no, lo han hecho. Pero ocultaron en la escuela. Con España teníamos igualdad de derechos porque éramos parte de nuestra nación. Por eso es hora de volver a casa. Por eso la reunificación es nuestro futuro. Y es el derecho natural de todos los puertorriqueños que esa ideología, nuestra ideología, la reunificación, esté en un futuro plebiscito. Esté en un futuro plebiscito. No se puede obviar. Estados Unidos no está dispuesto a darnos la estadidad, no está dispuesto a darnos la igualdad. Y como somos un territorio no incorporado, y el mismo presidente Bush, el hijo, dijo que nos podían vender a China, pues la reunificación es posible, pero vamos a ir con España. Y repito, España y Estados Unidos son aliados. Porque hay gente que dice, pero es que son aliados, ¿cómo va a ser? Esto no es ir a una guerra, es usar la diplomacia. El gobierno español, en el momento que suceda, negocie con Estados Unidos, se reúnan, ¿cómo va a ser la reunificación? La reunificación es posible. Es más posible que la estadidad. Es más posible que el desarrollo del ERA, descartado por los Estados Unidos en varias ocasiones. Es superior a la libre asociación, que aunque está reconocida por el derecho internacional, pero con la libre asociación tú delegas poderes a otro país. No eres parte del poder, tú delegas. Y el único camino después de la libre asociación, que en mi opinión es la colonia con la cadena más larga, el único futuro después de la libre asociación, el único cambio que puede haber es hacia la independencia. Y esa es la verdad. La libre asociación es una independencia a mediano plazo. Y que cualquiera de los dos puede
eliminar el pacto, salirse del pacto en cualquier momento, unilateralmente. No tiene que ser bilateral. No es que los tengan que estar de acuerdo. En una libre asociación, si Puerto Rico quiere salirse, independizarse, lo hace. Y si Estados Unidos quiere terminar con el pacto, lo termina y nos convertimos en independientes sin plebiscito y sin nada. Independiente completamente. Y para hacer una república de pacotilla como esas de Hispanoamérica, neocolonias, prefiero mil veces la reunificación y volver con nuestra madre patria España, como españoles, como parte del poder que tendríamos en el Congreso español, con igualdad política, una autonomía superior a la del Estado Libre Asociado. Y aunque España tiene problemas económicos, que eso no es ningún secreto, pero la autonomía española otorgaría los poderes a Puerto Rico para atraer esa inversión extranjera que no nos permite el ELA, que no nos permite el Congreso de Estados Unidos, la inversión europea, el turismo europeo, convertir a Puerto Rico en el puerto de entrada de España y Europa, y la Unión Europea a las Américas, que va a crear miles de empleos aquí y allá, desarrollar la industria marítima, de pesca y muchas otras cosas. Y lo más importante es que es un acto de justicia histórica, porque en 1898 1 millón de puertorriqueños españoles fueron separados en contra de su voluntad. Aquí nadie quiso independizarse de España. Aquí nadie quiso que nos separaran. Esa es la verdad. Aquí no hubo plebiscito. Por un tratado de París ilegal, que el gobierno autonómico de Puerto Rico no estuvo presente, en el que se violó la Constitución española, que decía, la de 1876, que decía que para poder salir de un territorio español, entregar un territorio español a otro país, tenía que haber una ley especial aprobada por las Cortes. Y eso nunca se hizo. Nunca. No solo fue ilegal porque el gobierno autonómico de Puerto Rico no estuvo, sino porque la Constitución de 1876 fue violada. No se cumplió con lo que hubiese legitimizado el traspaso de Puerto Rico de España a Estados Unidos. Porque España no quería. España no tuvo opción. Y esto es lo que los puertorriqueños tienen que tener bien claro. España no nos vendió. Los 20 millones fueron por las Filipinas. A nosotros nos robaron. Nos robaron. España no tuvo opción. Y la amenazaron con invadirle las Islas Canarias. Y bombardear Cádiz, los puertos de Cádiz. Esto no fue un juego, esto fue una guerra. Y España no tuvo opción. Esa es la realidad. Porque eso que dicen que España no nos quiso, mentir. España sí que nos quería, lo que pasa es que no tuvo opción. Es como querían que México le entregó la mitad del país porque no lo quería. Y los mexicanos estaban orgullosos del 55% del país que le quitó Estados Unidos, que se los robó en el siglo XIX. Lo que es California, Nuevo México, Texas, Nevada. Todo ese oeste. Eso era de México. Es como si dijeran que los mexicanos le regalaron a Estados Unidos porque no lo querían. Eso es una mentira. Todo el mundo sabe que los mexicanos no querían perder ese territorio, pero perdieron la guerra y tuvieron que entregarlo. Y eso le pasó a España. O sea, no puede haber dos varas. No pueden haber dos varas para medir. España nos quiso. Por eso nos dio la igualdad política. Por eso nos dio la igualdad política en 1809. Y en 1869, después de la Revolución Gloriosa, tuvimos ininterrumpidamente diputados en las Cortes. Y cuando el absolutismo eliminó a los diputados, no fue solo a Puerto Rico, fue en toda España. Porque nos hacen creer que fue solo a Puerto Rico. A Puerto Rico y a Cuba. No fue a Puerto Rico porque éramos puertorriqueños y nos discriminaron. Después que nos dieron el derecho a tener delegados con voz y voto. Nos quitaron porque no nos querían. Que no, eso no es cierto. Eso pasó en España también, en la península. Y no nos convertimos en provincia en 1897 con la Carta Autonómica. Lo hablamos desde 1809. El absolutismo no eliminó la provincia.
impuso otro sistema que el mismo pueblo español derrocó en 1868. Y tan pronto acabó el absolutismo en España, en Puerto Rico, de la misma forma que habían eliminado a los diputados, pues los añadieron de nuevo, los tuvimos de nuevo. Y fuimos parte de la Constitución de 1869, nuestros diputados, y 1876. Siempre estuvimos presentes. La Constitución del Estado Libre Asociado no había ningún congresista puertorriqueño porque no tenemos. Un comisionado residente que va de mensajero porque no puede ni votar. Miren la diferencia del cielo a la tierra. Esa es la realidad que no quieren que el pueblo sepa, que no quieren que ustedes sepan. Pero aquí está el movimiento de reunificación con España, para que ustedes sepan la verdad, rescatando nuestra historia, y no nos detendrán. Cambiando el tema, vamos al día de hoy, al presente. Vamos al presente. El congresista puertorriqueño de Florida, Darren Soto, propone estadidad en 90 días para Puerto Rico. El congresista presentó un proyecto esta semana para admitir a la isla, siempre nos dicen la isla, somos un archipiélago, Vieques y Culebras también cuenta, y ahorita voy a hablar de Vieques. El congresista puertorriqueño presentó un proyecto para admitir la isla como estado sin una nueva consulta de estatus. Yo dije en el pasado que Rosselló metió las patas en hacer el referéndum en el 2017. Con el resultado de 2012 era suficiente. Pero fanatismo ciega. No tienen táctica. Leo. El demócrata Darren Soto presentó hoy un proyecto de ley que busca admitir a Puerto Rico como estado de Estados Unidos sin alguna nueva consulta, en un plazo de 90 días después de la medida ser convertida en ley. Escuchen esto. Aunque es improbable que se convierta esta ley en ley en esta sesión del Congreso, tras la presidenta del Comité de Recursos Naturales del Senado, la republicana Lisa Murkowski de Alaska, haber descartado echar adelante un proyecto de estadidad. Ya había rechazado el Senado estadounidense la estadidad para Puerto Rico. La Cámara. La legislación de Soto puede ayudar a abrir el debate dentro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Escuchen esto bien. Soto anunció el proyecto de ley en una conferencia de prensa frente al Capitolio junto al gobernador Ricardo Rosselló, la comisionada residente Jennifer González y los demócratas Rubén Gallego de Arizona, Jaime Raskin de Maryland y el republicano Don John de Alaska. Escuchen esto. Raúl Grijalva, que va a ser el próximo presidente del que es el Comité de Energía y Recursos Naturales, demócrata, escuchen lo que dijo. Ante las posiciones adoptadas en el Senado y por el presidente Donald Trump, no es su prioridad y teme que le quite oxígeno a temas que considera urgentes, como la recuperación de Puerto Rico y la posibilidad de suavizar la ley promesa. Grijalva fue el que dijo que el estatus no es prioridad. Él le echa la culpa a Trump, porque Trump no nos quiere dar estabilidad. Pero a Grijalva se le olvida que fue Obama en el 2012 y Obama fue presidente hasta el 2016, que no hizo nada por mover el estatus. Dijo que iba a enviar unas definiciones al secretario de Justicia, Eric Holder, para llevar unas definiciones que fueran constitucionalmente compatibles con la Constitución de Estados Unidos. No hizo nada. Eso lo hizo Trump. Llevó el mensaje al secretario de Justicia de él y dijeron que no había estabilidad. Y los de las definiciones que fueran compatibles ni se mencionaron. Fue Obama que nos negó el derecho a un nuevo plebiscito o a reconocer los resultados del 2012. Fue el que ignoró los resultados del 54% de los puertorriqueños rechazaron el estatus actual. Estados Unidos dice no, que la estabilidad, que si sacó 45, que si sacó 61%. Bueno, ganó. Sea plural o sea mayoría absoluta, ganó. Pero independientemente de eso, el 54% de la gente votó en contra del estatus actual.
Por lo cual Estados Unidos tiene que responderle al pueblo puertorriqueño qué es lo que está dispuesto a darnos. Y no quieren. Pónganse de acuerdo. Ya nos pusimos de acuerdo. Déjense de hipocresía. Díganos que están dispuestos a darnos. Y si no nos quieren dar la igualdad, pues mire, déjenos volver a casa. Incluya la reunificación en caso de un futuro plebiscito. Perdón. En caso de un futuro plebiscito, la reunificación es nuestro derecho. La reunificación es nuestro derecho como puertorriqueños, como españoles. Nuestro derecho a volver a casa. A volver porque es nuestro destino. Y el MRE luchará por eso. Esto del estatus, de querer hacer esto de la trágala, entonces siempre lo hacen cuando está a punto de cambiar un congreso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque un congreso no compromete a otro. Esa es la excusa de ellos. Un congreso no compromete a otro. Pues miren, tiene que haber una ley que, en este caso del estatus, que un congreso comprometa a los demás. Porque si ningún congreso compromete al otro, esto nunca se va a resolver. Entonces cuando salgamos a la calle, después no se quejen. Y esa actitud derrotista de muchos puertorriqueños, que dicen, no, que aquí hay que manejar el congreso y si ellos no lo mueven no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Aquí no hay libertad de expresión, vamos a utilizarla. Recuerden que el arma del MRE era libertad de expresión. Vamos a utilizarlo, vamos a la calle. Y no es una vez, es hacerlo de vez en cuando. Pero aquí está mal acostumbrado que hacen una protesta un día y después se lo olvidó. Nos vemos el año que viene y no puede ser así. Tiene que haber consistencia para lograr la descolonización. Este proyecto no va para ningún lado y demuestra que el grado de histeria que está el liderato estadista en Puerto Rico. Porque Rosselló sabe que la estadía no la van a dar. Liberacha sabe, el presidente del Senado, que no la van a dar. Por eso es que ahora está buscando la posibilidad de que haya un referéndum el año que viene, en 2020, estadía sí o no. Y repito, estadía sí o no, ese referéndum sería aceptable sí. De ganar el sí, que pidan la admisión como Estado. Si los rechazan o los ignoran, pues entonces tiene que haber o ganar el no. De ganar el no, una de esas dos cosas, que nos ignoren, que ignoren el sí o que gane el no en un plebiscito estadía sí o no. Entonces, que haya un referéndum, un plebiscito que sea en zonas colonizadoras, que serían la independencia, libre asociación y la reunificación. No es si gana el sí o si no hacen nada en la estabilidad sí o no, se quede el ERA. Por inmovilismo, no. Si no va para un lado, vamos para el otro. Yo sé la verdad. Porque aquí el PNP habla mucho de los populares, del Partido Popular Democrático, que es colonialista, pero hasta ahora han demostrado lo mismo. Porque por décadas dijeron, si no, una estabilidad que no tiene independencia. Y ahora no lo dicen. La excusa que decían ellos que no nos habían dado la estabilidad era que nunca había ganado. Y ganó. Plural o mayoría absoluta, pero ganó. ¿Qué pasó? El pueblo tiene que darse cuenta, como les mienten, mucho embuste. Por eso hay que recordar el pasado, porque el que olvida el pasado lo cogen de pensuaco. Me hubiera gustado decir otra palabra, pero no puedo. Los federales no dejan. Nos cogerían de pensuaco. Nos cogen. No podemos ser ciegos, no podemos ser fanáticos, tenemos que aceptar la verdad. Y si seguimos jugando con fuego, nos van a dar un día de esto una patada, nos van a dar la independencia, entonces ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Esperen que llegue eso.
Y hablando de un tema que me molesta muchísimo. Hablando del tema que me molesta muchísimo. Ahora quieren tratar de independizar a Vieques de Puerto Rico. El tribunal de Boston aprobó que hicieran una consulta el 1 de abril. Que hagan una consulta el 1 de abril para ver si la mayoría de los viequenses quieren independizarse de Puerto Rico. Pero no es independizarse de Puerto Rico para convertirse en una república independiente, no. Es para hacer un territorio como Islas Vírgenes o Guam. No es dejar de hacer colonia. Miren qué mentalidad. Que yo espero, entiendo que es una minoría. Pero solo el hecho que haya gente que se atreva a proponer esa barrabasada indigna. Ese movimiento independentista en Vieques, escuchen esto, y cito: el Congreso indicó que Vieques podía separarse, pero tenía que seguir unos protocolos Entonces el gobierno de aquí no hizo caso, entonces fueron al Tribunal Federal y ahí fue que Boston dijo que sí, que hay una consulta. El Congreso no debe, porque tiene el poder, pero no debe aprobar eso. ¿Quiénes son ellos? O sea, un Congreso de cuando nosotros no tenemos senadores ni representantes decidiendo que si Vieques puede separarse de Puerto Rico, no. Claro, pero es por ellos quedarse con Vieques, porque si fuera para Vieques ser independiente, una república independiente, eso no lo hubiesen aprobado. Y que tengan mucho cuidado, y esto se lo diga a los estadistas. Estados Unidos se queda con Vieques y nos da la pata a nosotros acá. Nos va a dar la independencia. Aunque ellos en estos momentos apoyan a que se quede la colonia, pero si consiguen que Vieques se separe de Puerto Rico y sea un territorio, otra colonia más, un territorio no incorporado como lo son las Islas Vírgenes. Y miren, si la ignorancia es atrevida, que la que está a cargo, que en el nombre voy a mencionar, de la persona que está a cargo de ese movimiento separatista de Vieques a Puerto Rico, quiere que tengamos una constitución y seamos como las Islas Vírgenes o Guam. Mira, y las Vírgenes no tienen constitución. Las Islas Vírgenes no tienen constitución. Y la han aprobado, pero el Congreso le dice que no. Y en el caso de ellos están chavados porque las Islas Vírgenes fueron compradas a Dinamarca. Fue una venta legal. A diferencia de nosotros, que fue un robo. Fue por una guerra, una invasión. Esa es la diferencia. Y yo estoy seguro que los que están detrás de ese movimiento para que Vieques se separe de la Isla Grande es la Marina, que quiere volver a estar allí, y los comerciantes estadounidenses que controlan. Esa es la clase alta en Vieques, los comerciantes estadounidenses. Pues yo he estado varias veces en Vieques y eso es así. Los negocios, la mayoría son de ellos. Y los puertorriqueños, los viequenses, son los pobres allí. No podemos permitir que Vieques nos separen. Y yo le suelto a los viequenses que voten en contra de la separación. Y yo sé que los gobiernos que hemos tenido, las administraciones PNP populares, no han tratado a Vieques como se merece. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero ustedes tienen que aprender a votar y no voten por ninguno de esos dos. Elijan a otro. Elijan a un candidato independiente. Viequense. Hagan un partido viequense. Y que el alcalde municipal y que el alcalde sea de los de ustedes allá. Y que meta mano. Pero separarse no es la opción. Y yo le digo una pregunta a esa gente que apoya que Vieques se separe de Puerto Rico. Y le echan la culpa a la mala administración de los gobiernos populares y PNP que hemos tenido décadas, ¿no? Pero especialmente desde que la Marina se fue en el 2003. Se fue la Marina, pero ellos siguen allí. Lo que pasa es que lo bombardean. Por eso que no entregan los terrenos. Y tampoco han limpiado. Están esas playas llenas de drones, contaminantes, bombas, que muchas de ellas están vivas. Es un desastre. La pregunta es, y por eso hay que saber de historia. Y yo no sé dónde está la memoria histórica de los que viven en Vieques desde toda su vida por generaciones. Vieques, mi gente, Vieques, ahora mismo tiene 9,000 y pico de personas. Porque de 10,000 no pueden pasar. Por el espacio. Porque el este y el oeste es territorio federal. Son el centro.
Vieques, en la década del 40, tenía sobre 40.000 habitantes, tenía 5 o 6 molinos de caña. En aquella época Vieques podía ser hasta independiente. Tenía 5 o 6 molinos de caña en la década del 40 y vivían sobre 40.000 personas. Y el gobierno de los Estados Unidos, la Marina, en complicidad con Muñoz Marín, expropiaron a la gente, le dieron una miseria por sus propiedades y los votaron. Votaron a miles de viequenses de su tierra. Los mandaron para Santa Cruz, que prácticamente la mitad de la población allí es descendiente de viequenses. Otros vinieron acá a la Isla Grande y entonces fueron para los Estados Unidos. ¿Quién destruyó Vieques con las bombas? ¿Quién lo contaminó causando el cáncer? Que mucha gente parece allí por el uranio. ¿Quién fue el que causó todo eso? Fue la Marina de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la verdad histórica. Esto no es ser antiamericano, es decir la verdad. Si hubiese sido España el que hizo eso, se comerían a nuestros ancestros crudos. Esos españoles malos contaminaron, nos botaron de allí, contaminaron con uranio. Me imagino los oiría diciendo eso. Pero como son los estadounidenses, muchos callan. Y otros por migajas de la Marina aceptaban migajas para que estuvieran allí bombardeando. Y por eso el pueblo viequense rechazó la Marina en el referéndum del 2000-2001. Y en el 2003 se fue. Pero repito, dejaron de bombardear. Pero ellos están allí. Se fueron los bombardeos. Terminaron los bombardeos. Y esa es la verdad. Bueno, ya a esta hora se fue rápido. Quiero recordarles que MR al día son los últimos sábados de cada mes, de 10 a 11 de la mañana. Últimos sábados de cada mes. Los espero el mes que viene. Y recuerden que Puerto Rico es España. Volveremos a casa.